Hacer esta valoración para dar continuidad, previo a dar continuidad en el consultorio de anestesiología o con la visita del anestesiólogo, valoramos, ¿no?, lo que ahorita estamos haciendo, que es la anamnesis, después vemos el examen físico. Dentro del examen físico, aparte de ver todo el sistema del paciente, los pulmones, cardiovascular, etc., vamos viendo lo que es la valoración de la vía aérea, ¿no? Dentro de esto estamos viendo los criterios, ¿no?, que hemos observado, que es para ver si va a ser una vía aérea fácil o va a ser una vía aérea difícil, ¿no? Comprobar energía del dispositivo. 1. Verifique los dispositivos conectados. Botón. Entonces estamos en esta parte, ¿no? Ya hemos repasado en las diapositivas todas estas. En su trabajo ustedes están llenando en este cuestionario con ese QR. Tienen que ver, ¿no?, si va a ser una vía aérea fácil, una vía aérea difícil, con todos esos datos que se han llenado de la persona que está en nombre, ¿no?, en el formulario. También se les está pidiendo en ese formulario qué tipo de ASA corresponde, que es la ASA es la Asociación Americana de Anestesiología, que ve el estado físico del paciente, si es mucho riesgo o cuánto de riesgo, porcentaje de muerte tiene el paciente, ¿no?, con todos sus antecedentes que tenemos, el tipo de cirugía, etc. Entonces vamos a ver esta parte de lo que es el ASA. Es un poco largo el tema de la valoración preanestésica, pero vamos a ir viendo que todo se va complementando, ¿ya? Bien, hasta ahí tienen tal vez alguna duda, pregunta, con este previo resumen que hemos hecho de lo que hemos llevado a la anterior ocasión. Bien, si no hay dudas, vamos a ir viendo de cuán riesgoso es para este paciente someterse a una cirugía, ¿no? Dentro de esto vemos ahí diferentes índices, escalas que predicen la muerte o posible riesgo de este paciente. Para eso, por ejemplo, tenemos esta escala donde vamos a recabar datos, por ejemplo, si tiene una enfermedad isquémica. ¿Qué significa tener una enfermedad isquémica? Por ejemplo, que una historia de infarto, una historia de prueba de estrés positiva. Cuando van a cardiología, los cardiólogos tienen unos equipos que, por ejemplo, les hacen caminar y van viendo en ese tiempo si hay una alteración en el corazón, nuestras sístoles, arritmias, ¿ya? También ven, por ejemplo, si está en tratamiento con nitratos, si aparece la onda Q patológica. Entonces, si tiene alguno de estos datos, ya se considera enfermedad isquémica. Insuficiencia cardíaca congestiva. Ustedes en semiología seguramente ya han visto que estos pacientitos que, por ejemplo, no se pueden echar, ¿no?, totalmente, siempre están semisentados, tienen incrustación yugular, etc., ¿no? Tienen, por ejemplo, disnea paroxística nocturna, una revalvularización, edema pulmonar. Entonces, si tiene todos estos datos, es una insuficiencia cardíaca congestiva. Enfermedad vascular cerebral, ¿no? Pacientes con ACV o secuelados con el ACV, diabetes no tratada con insulina, quiere decir que es un paciente de larga data, ¿no? Su creatinina que esté mayor a 2 miligramos de cilitro, y si es una cirugía de riesgo. Entonces, todos estos factores o variables que vemos, si está presente en el paciente, tiene mayor riesgo. Tasa de acontecimientos, dice aquí, ¿no? Quiere decir que la probabilidad de muerte de este paciente es más alta. Aquí nos dice bajo riesgo, si tiene 0 factores,
si tiene un factor de los que hemos mencionado o dos factores y si tiene tres o más factores, ¿no? Cuantos más factores tenga acumulado, como ven en el porcentaje, tiene un 4, 9, 0.6% y hasta un 11% de presentar algún tipo de riesgo quirúrgico, o sea, aumenta más el riesgo de muerte de este paciente. ¿Ya? Por eso a veces dicen, pero si estaba hablando el paciente y por qué falleció, ¿no? Entonces hay que ver un poquito el fondo de cómo va a responder el paciente a la cirugía, porque es un estrés, la cirugía, la anestesia también es un estrés para el paciente, no solo se va a poder tolerar esos cambios que va a tener, ¿no? Entonces, lo que su compañera me preguntaba la otra vez, ¿qué es el ASA? El ASA es la clasificación del estado físico, ¿no? Es donde ustedes tienen que llenar en ese formulario y decir si corresponde un ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, etc. 6, ¿no? Y les da acá unos ejemplos. Por ejemplo, el ASA 1 es un paciente sano, que solamente está entrando a quirófano por la cirugía, ¿no? Y además el problema quirúrgico es localizado. Por ejemplo, puede ser esto un paciente para una colecistectomía, ¿no? Un paciente con una fractura en tibia, ¿no? Entonces, y además está ingresando solamente por ese problema y no está descompensado, nada. ASA 2 ya se considera un paciente que tiene una enfermedad sistémica, ya sea hipertensión, diabetes, asma, cáncer sin propagación, epilepsia, ¿no? Hipotiroidismo, pero con la característica de estar controlado, hace su tratamiento de forma regular, no tiene descompensaciones, ¿no? Estaría dentro del ASA 2. La diferencia del ASA 3, este también tiene una enfermedad sistémica, pero está descontrolada, pero no incapacitante. Estamos hablando de las mismas patologías, como ser hipertensión, diabetes, pero mal controlado quiere decir que no toma su tratamiento, está su presión a veces muy hipertenso, o su glicemia baja mucho, o sube demasiado, ¿no? Y cabe mencionar que en el ASA 2, el hecho de la edad ser menor de un año o mayor de 70 años ya se considera ASA 2, solamente por la edad. Por eso decimos que los extremos de la vida de por sí ya tienen mayor riesgo. El ASA 4 igual es una enfermedad mal controlada y además que es incapacitante y amenaza la vida de este paciente constantemente, ¿no? Estamos hablando de un paciente que tal vez ha tenido un infarto, una angina de pecho inestable, insuficiencia cardíaca, estos eventos de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, ¿no? El síndrome de apnea obstructiva del sueño, insuficiencia hepática, todo, o aneurisma cerebral sintomático, ¿no? Entonces son enfermedades que están amenazando su vida de este paciente. Y el ASA 5 es un paciente moribundo con poca oportunidad de sobrevivir con o sin cirugía, ¿ya? En este pacientito, por ejemplo, podríamos ver la consecuencia de esto, que por ejemplo, aquí decimos una aneurisma cerebral, pero aquí ya ha ocurrido la ruptura, ¿no?, de este aneurisma. Entonces el riesgo de este pacientito es mucho más alta, la sobrevida o la recuperación y que no tenga secuelas es mucho mayor. Y 6 es prácticamente un paciente que ya es diagnosticado con una muerte cerebral y es donador de órganos, ¿ya? Entonces toda esta información a nosotros de anestesiología nos sirve para comunicarnos con el paciente, decirle así está su familiar, está con estos riesgos, va a entrar a quirófano, pero explicarles, ¿no?, la situación, porque no todos los pacientes son médicos, no van a entender, entonces nosotros tenemos que explicarles, si ustedes tienen algún familiar igual,
Si les buscan es más también para que les orienten, ¿no?, de qué se trata esto, no entiendo muy bien, porque los términos que utilizamos en lo posible con el paciente siempre tienen que ser términos numéricos, ¿no?, para que ellos nos entiendan. Si alguna vez ustedes les dicen, pues es para que les expliquen, ¿no?, de qué se trata, porque a veces no entienden algunos pacientes, ¿no? Entonces, si ustedes les dicen, es más también para que les orienten de qué se trata. De forma resumida nos dice paciente sano, enfermedad sistémica leve, grave, que amenaza su vida, etc. Está como que más resumido, pero quiere decir lo mismo. Entonces, hasta ahora hemos visto. ¿Por qué? Porque se ha visto en los estudios que a partir de los 40 años la probabilidad de infartos es más alta, ¿ya? Entonces, a partir de los 40 años se tiene que hacer su valoración cardiológica, si no, no se va a dar curso a la cirugía, ¿ya?, hasta que se haga eso. Si bien puede darnos resultados, digamos, de riesgo bajo, ningún riesgo, es para que esté en la historia clínica, ¿ya?, como porque sabemos que la historia clínica, el expediente clínico es un documento médico-legal, ¿no? Entonces tienen que estar por protocolo todo lo que se solicita, ¿no? No podemos decir, bueno, no tiene nada, no le pediremos, no se desmaya, su actividad está bien. Entonces tenemos siempre que nosotros recabar eso, ¿ya? Ahora, si por algún motivo no les piden una clínica o algún otro lado, será por criterio de los médicos, ¿no?, bajo su responsabilidad. Pero nosotros acá les vamos a enseñar lo que se tiene que hacer, ¿ya? Bien, entonces, eso, ¿no? Y en esta tablita, por ejemplo, entonces en esto el cardiólogo va a ir viendo también su riesgo quirúrgico. El cardiólogo le va a dar un riesgo quirúrgico en base a estas escalas. Por ejemplo, por el tipo de procedimiento quirúrgico nomás, va a aumentar el riesgo o no. Por ejemplo, hay cirugías obviamente menos agresivas que otras. Riesgo bajo van a ser, por ejemplo, aquellas que impliquen cirugía de catarata, biopsia de mamas, endoscopía, colonoscopía, vasectomía. Son procedimientos cortos y que no implican mucho riesgo para el paciente. Ya le van a dar un riesgo intermedio, si es una cole, cistectomía. Ya una cirugía de alto riesgo, porque el riesgo de sangrado es aún mayor o el abordaje es más complicado. Estamos hablando de cirugías de columna, artroplastía de cadera, una cirugía cardíaca, ¿no? Y también cuando nosotros entrevistamos al paciente, y en ese video también que han visto de ese estudiante que hacía la simulación con su familiar, le preguntaba si era capaz de, por ejemplo, hacer cosas básicas en su casa, ¿no?, como comer, bajar las escaleras, subir las gradas, porque hay pacientitos que si tú no haces estas preguntas y no los ves también, puede que estés olvidando alguna alteración cardíaca. Por ejemplo, si es un paciente joven, 14 años, no está dentro de este rango de edad, ¿no?, para pedir una valoración cardiológica sí o sí. Si el paciente te dice que tiene alguna alteración como dificultad para respirar o que tiene desmayos, ¿no?, tienes que pedirle igual una valoración cardiológica, ¿no?, una valoración cardiológica, porque posiblemente este pacientito esté buscando con alguna alteración, ¿no?, ya sea una insuficiencia valvular, etc., ¿no? ¿Por qué? Porque no puede hacer estas actividades básicas, a veces ni siquiera se pueden peinar. Entonces, imagínense entrar a una cirugía, un paciente que no se puede peinar, no puede caminar, ni seguir. Entonces, que se someta a una cirugía, a la anestesia, ya es mayor el riesgo, ¿no? Y esto nos permite de forma rápida ver cómo está también, de forma indirecta, el corazón, ¿no? Acá. ¿Qué más? El índice de masa corporal.
los adultos queremos obviamente que esté dentro de lo normal, ¿no? Entre 18.5 a 24.9, pero están algunos pacientes con sobrepeso, obesidad, o también el otro extremo con desnutrición, ¿no? ¿Para qué nos sirve esto? Cuando estábamos nosotros haciendo la valoración de la vía aérea, dentro de uno de los aspectos también que veíamos era, por ejemplo, si tiene obesidad, si tiene barba, ¿no? Barba, en el sentido de la barba, cuando nosotros les ventilamos con una mascarita, que cuando veamos la práctica, esta tiene que acoplar herméticamente, y el hecho de que tenga barba hace que exista fuga, ¿ya? Entonces vemos, como ven, las características físicas también del paciente para ver si va a ser fácil, difícil ventilarlo, intubarlo, ¿no? Y también la obesidad, porque muchas veces si están especialmente con una obesidad muy extrema, grado 3, ya es también un poco difícil la intubación, ¿ya? Esto seguramente ya ustedes lo pueden hacer en aplicaciones o de forma manual, ¿ya? Y de forma resumida es esto lo que les estaba mostrando con todo esto, ¿no? Vemos si vamos a dar curso a la cirugía, si amerita o no proseguir con la cirugía. Esto es como que el protocolo, ¿no? Y a veces los pacientes indican, pero si tiene una buena parte de las cosas, ¿por qué lo están suspendiendo la cirugía, ¿no? Entonces quieren reclamar que entre el paciente. Muchas veces no tienen noción tal vez de que tiene alguna alteración cardíaca o está descompensando en su diabetes, ¿no? O alguna cosa que se está queriendo compensar para que entre en las mejores condiciones, y así también darle su alta, ¿ya? Porque si el paciente entra en buenas condiciones, la probabilidad de su alta también es más rápida. Y bien, esto pueden ustedes hacer la lectura, estas diapositivas ya están en la plataforma también, en el Moodle, de ahí lo pueden descargar. Y bueno, estos son componentes de ver el grado de riesgo de muerte, ¿no? Y como ya habíamos mencionado, si tiene diabetes, hipertensión, es muy importante, ¿no? Lo de la diabetes siempre se está mencionando. ¿Por qué mencionan tanto la diabetes? Porque la diabetes es una enfermedad sistémica que no solamente va a ir a afectar a un órgano, ¿no? Va a afectar el corazón, va a afectar el cerebro. Entonces, si está descompensado realmente, pues es muy aparatoso para el postoperatorio, incluso para la curación de la herida, ¿no? Y el riñón pues siempre está también presente, porque como ponemos tantos medicamentos, tenemos que ver cómo va a ir eliminando este paciente, si debe ser fácil o difícil, ¿no? Para ver si creatinina. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? El riesgo de muerte cardíaca o la posibilidad en el postoperatorio de que este pacientito que esté ingresando pues infarte, ¿ya? Hay pacientitos que entran y por los cambios hemodinámicos que tiene la anestesia, porque la anestesia consiste en hacerle dormir al pacientito, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial. Entonces son cambios que es como una máquina que está entrando de un estado a otro, ¿no? Y el despertar también vuelve a su estado basal el pacientito. Entonces, como el corazoncito va a estar influenciado ya sea por los medicamentos y por la agresión de la cirugía, es probable que este paciente en el postoperatorio pueda tener algún tipo de infarto, ¿ya? Entonces, por eso en el postoperatorio se va viendo eso. Se quedan un día o 2 días para ver si no está teniendo algún tipo de complicación. Y también esto está presente en pacientitos que, por ejemplo, tienen insuficiencia venosa o varices, ¿no? La probabilidad de que tenga un trombo y ese trombo viaje y cause algún tipo de infarto también es importante. Si tiene antecedentes de fibrilación auricular, igual, ¿no? Es un productor de trombos
que puede afectar, ¿no? Aquí insuficiencia venosa periférica. Entonces, todo eso vemos en el consultorio y a veces por eso en la cirugía les piden vendas compresivas, ¿no? En las extremidades les vendan, es para que ayude a la circulación sanguínea, porque el paciente está echadito y puede durar 2 horas, 3 horas dependiendo de la cirugía. Las cirugías de neurocirugía a veces duran 6 horas, 8 horas, ¿no? Entonces es realmente pues para el pacientito muy demandante, ¿no? Cuando decíamos, por ejemplo, si este paciente está tomando algún tratamiento, en la valoración preanestésica, en la consulta también vamos a sugerirles si va a continuar o va a discontinuar alguna medicación, ¿ya? Si está tomando, por ejemplo, aquí hay una lista, ¿no?, de medicamentos, si le vamos a decir si va a discontinuar o no. Si está tomando antihipertensivos, vamos a sugerirle que siga tomando hasta el día de la cirugía. Por ejemplo, si se opera a las 8 de la mañana, se le dice que tome su tratamiento a las 7. ¿Ya? ¿Para qué? Para que su presión esté estable. Si está tomando digoxina, casi los medicamentos para el corazón, se los mantiene, se los da continuidad. ¿Para qué? Para que esté estable. ¿Qué medicamentos decimos que, por ejemplo, discontinúe? Vamos, aquí, por ejemplo, en esta lista que pueden observar, se les da continuidad, quiere decir que continúe con su tratamiento hasta el día de la cirugía. Sin embargo, hay medicamentos que nosotros tenemos que discontinuar con anticipación, como por ejemplo el acetilsalicílico. Sabemos que este es un anticoagulante, ¿no? Pero hay que esto valorarlo junto con el servicio de cardiología. ¿Por qué está tomando este pacientito anticoagulante? Seguramente es un riesgo de productor de algún tipo de trombo, ¿no? Y obviamente lo que se quiere es que no produzca trombos. Entonces se va viendo el tiempo prudente, generalmente es una semana que discontinúe, o tal vez es portador de una prótesis cardíaca. Entonces se va viendo que discontinúe un tiempo prudente para, después de la cirugía, dar continuidad a su tratamiento. ¿Por qué discontinuamos? Porque si va a estar anticoagulado, hacen la incisión, todo, va a sangrar más este paciente, no va a poder coagular, se puede morir por una hemorragia. Y aquí tenemos otros ejemplos. La insulina también vamos a discontinuar en el pacientito diabético. ¿Por qué? Porque va a tener el paciente sus horas de ayuna, ¿no? Aquí, por ejemplo, en las recomendaciones que damos al final de la consulta, es que si es su cirugía programada, tenga sus horas de ayuno, 8 horas de ayuno, ¿no? ¿Para qué? Para que su estómago esté vacío y no tenga el riesgo de broncoaspiración. Entonces, si este paciente diabético va a tomar su tratamiento de la diabetes, que hace que baje su glicemia, más las horas de ayuno que va a tener, va a bajar mucho, ¿no? Entonces, por eso le decimos que no va a tomar el día de la cirugía su tratamiento de la diabetes, porque de por sí con el ayuno nomás va a bajar su glicemia. ¿Qué más? Los diuréticos igual vamos a suspenderlo. La warfarina, igual que es un anticoagulante, vamos a decirle, pero lo suspenda 4 días previo a la cirugía. Incluso esto ya, si tiene el paciente su valoración cardiológica, ellos también ya lo anotan y sugieren el tiempo y cómo van a ir progresando a continuar su tratamiento. ¿Ya? Bien, ¿qué más? Un pacientito mayor de 75 años, por ejemplo, tiene mayor riesgo de muerte. Si es una cirugía mayor, como hemos dicho, cirugía de columna, prótesis de cadera, tienen también mayor riesgo de muerte. Las craniotomías, ¿no? Las comorbilidades están ahí presentes y por lo tanto, si tiene antecedente de ACV también, tiene mayor riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque este pacientito seguramente, si ha tenido ACV, ha debido tener algún componente de trombos, ¿no? Es por eso que cuando se operan los viejitos generalmente a partir ya de 35 años, ya
riesgo, y en los varones también de los 72 años o 70, cadera, ya porque se levantan en la noche muy rápido, se resbalan y no es necesario que se caigan muchas veces para fracturarse una cadera, ¿no? Después de la cirugía, si no tienen un buen control, pues pueden fallecer a los 6 meses o incluso 3 meses después de operarse de la cadera, ¿ya? Entonces, pues como recomendación, especialmente a las mujeres también por esto de los embarazos, sabemos que después de determinada edad de la hipocalcemia, los huesos son obviamente más frágiles. Entonces, si vemos a un paciente, no lo vemos y decimos, ah, ya este va a ir como todos los pacientes, ¿no? Vemos sus particularidades y vamos viendo cómo posiblemente va a ir a evolucionar, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta esta parte. Recomendar nosotros generalmente 8 horas, ¿no? Pero otros les pueden recomendar, si es una comida ligera, 6 horas, dependiendo, ¿no? Si es un líquido claro, 2 horas. ¿Esto por qué? Porque si el paciente entra con estómago lleno, el riesgo de broncoaspiración es alto. Ahora, si es una cirugía de emergencia, obviamente no le vamos a pedir horas de ayuno, ¿no? Va a tener que entrar con ese riesgo. Por ejemplo, si hay un paciente con obstrucción intestinal, de por sí es doble riesgo, porque no todo lo que ha comido seguramente ni siquiera está teniendo una buena circulación y se está todo acumulando. Y si nosotros, cuando veamos la intubación, hay una intubación de secuencia rápida que queremos hacer para que no nos broncoaspire. Eso lo vamos a ver en el tema de vía aérea. Bien, vamos a ver hasta este momento que dentro de las recomendaciones también que le damos al final de la consulta, que está muy enlazado con todo lo que ya hemos visto, si es un paciente, por ejemplo, sano, si es un paciente sano, de rutina se toma una serie de estudios de laboratorio, ¿ya? Que son estándares. Entonces, dentro de estos está el hemograma completo, TP, INR, tiempos de coagulación, su glicemia, su creatinina y bueno, si es paciente mayor de 40 años, su valoración también, ¿no? Cardiológica. Pero esto es en un paciente sano, ¿no? De rutina, que sí o sí tiene que tener para ver en qué condiciones estamos entrando. Pero si además este pacientito tiene diabetes o tiene hipotiroidismo, etc., aparte de esto, pues se le va a añadir tal vez un estudio de glicemia previo a la cirugía, ya el día de la cirugía, porque recordemos que todo esto puede tener una validez de hasta 3 meses, ¿no? En cambio, si es un paciente ya con comorbilidad, esto tiene que ser un día previo a la cirugía o el mismo día en la madrugada tener los resultados del paciente diabético. Si es un paciente que está anticoagulado, también tenemos que pedirle con cuánto va a ingresar, ¿no? Entonces le podemos repetir el TP-INR para ver si lo que se ha discontinuado ha hecho de que mejore su TP-INR para que no sangre. Entonces acá ustedes van a dar lectura de qué es lo que se le debe pedir a los pacientitos, en qué situaciones, ¿no? Y ahora, de por sí, a los pacientitos mayores de 70 años, se recomienda pedirles también, si es mayor de 70 años, le vamos a pedir electrolitos, sodio, potasio, cloro. ¿Por qué? Porque estos pacientitos no toman o no comen muy bien, generalmente están deshidratados, ¿ya? Es para ver si se necesita o no compensar los electrolitos, porque sabemos que el corazón, cuando están alterados los electrolitos, nos puede dar algunos grados de arritmias, ¿no? Si está con hipopotasemia, que está con hipercalcemia, igual, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve? Porque
cuando le demos la anestesia no nos haga alteraciones cardíacas o nos esté haciendo un paro cardíaco o alguna cosa. ¿Ya? Generalmente se sugiere. Ahora, si el pacientito tiene mayor riesgo, pues se le va a pedir otras cosas más. Si estuviese, por ejemplo, con una enfermedad renal, creatinina, ver con cuánto están. Y lo que les decía, ¿no? En el electrocardiograma, pacientes mayores, entre 40 a 45 años, sí o sí se les tiene que pedir el electrocardiograma. Y el cardiólogo va a ver esto y le va a brindar un riesgo quirúrgico, va a detectar si está también alguna alteración cardíaca, bradicardia, bloqueos, arritmias, o si amerita continuar con otro estudio a mayor profundidad, un Holter, etc. La radiografía de tórax, nosotros pedimos en caso de ser necesario, no se pide de rutina. Ya si tiene una enfermedad pulmonar, si tal vez se haya trabajado en la mine, tiene silicosis, neumonía, se le va a pedir, si no, no. Bien, entonces hasta esta tablita paciente, ¿no? ¿Qué le vas a pedir a un paciente con, si tiene antecedente de infarto del miocardio, ¿no? Entonces esto es para su lectura de ustedes y conocimiento. Bien, vamos a quedar en esta parte.